Bien, pues aquí ya tenemos el material que se dispuso, que se habló. Por aquí tenemos ya la base de datos. Para este caso vamos a trabajar con una base de datos relativamente pequeña, dado que es a modo de demostración. Sin embargo, al ser una investigación académica, se suele trabajar o se recomienda trabajar con poblaciones mayores a 20. Sin embargo, no es recomendable una población que se encuentre conformada con una cantidad de individuos menor a 20. No es recomendable, dado que la investigación no sería significativa. Bien, a su vez, pues tenemos las segmentaciones que ya se explicó, la segmentación geográfica, demográfica, psicográfica y conductual. Estas segmentaciones son las dimensiones de la variable perfil del consumidor. Bien, son las dimensiones de la variable perfil del consumidor. Ahora bien, hay que tener en cuenta algo. En una tesis eh, como tal, bien, está dispuesta de variables. Bien, ya podemos tener la variable independiente, la variable dependiente o la variable interviniente. Bien, sin embargo, para el caso de demostración o ejemplo, disponemos de una variable que es perfil del consumidor. Bien, entonces, esta variable como tal presenta dimensiones. Las dimensiones que ya se han mencionado son las segmentaciones. Sin embargo, estas segmentaciones también presentan indicadores. Bien, presentan indicadores. Ahora, si bien es cierto, los indicadores, estos indicadores, son más cualitativos. ¿Por qué se dice cualitativos? Un indicador como tal, o la definición eh, de un indicador, bien, está referida a la medición de la dimensión. Por tanto, un indicador debe ser medible. Un indicador debe ser medible. Por ejemplo, hablamos, si decimos, en este caso, productividad, bien, debemos hablar de eficiencia, eficacia. Eficiencia y eficacia son indicadores que son completamente medibles. Bien, entonces, sin más, pues ya iniciamos, como se dijo, tenemos la variable perfil del consumidor, las dimensiones, segmentación geográfica, demográfica, psicográfica y conductual. Bien, disponemos de una población compuesta por 20 sujetos. Bien, por 20 sujetos. Vamos a conocer pues entonces cuál es el perfil de estos 20 sujetos. En la hoja 2 tenemos el cuestionario, bien, con una serie de preguntas, o en este caso de opciones, perdón, que va a tener que elegir cada individuo. Bien, este cuestionario, como lo pueden ver, se encuentra clasificado de acuerdo a dimensiones. Tenemos dimensiones, que son los segmentos, y los indicadores, que son, por ejemplo, lugar de residencia, sexo, edad, miembros que conforman una familia. Bien, entonces, vamos a iniciar, pues. Ya por aquí tenemos la base de datos, supuestamente se ha aplicado. Bien, supuestamente se ha aplicado. Bien, sin embargo, en la base de datos que disponemos por aquí, tenemos opción 1, 2. Ahora, ¿qué significan este 1, 2, 3, 4? Es obvio, sin embargo, para que se me entienda mejor, estos números tienen que ver con las posiciones de las opciones que tenemos por acá. Por ejemplo, tenemos en segmento geográfico. Bien, tenemos ciudad natal, lugar de nacimiento. Ciudad natal, lugar de nacimiento, tenemos Cajamarca, Ancash, Piura, Cajamarca, Ancash, Lima, Piura y Arequipa. Tenemos 5 opciones. Bien, entonces, en la primera, que compete al primer individuo, nos dice lugar de nacimiento 1. Entonces, el individuo es del departamento de Cajamarca. Bien. Tenemos el individuo 2, lugar de nacimiento 2, que es el departamento de Ancash, y así sucesivamente. Aquí tenemos otro individuo que pertenece a Ancash, ese también, ese pertenece a Arequipa, y así sucesivamente. Del mismo modo para lugar de residencia. Entonces,
Esto es una forma de ir llenando, pues, numéricamente la base de datos con lo que ha elegido, bien, con lo que ha elegido el individuo. Porque, obviamente, para los que no tienen mucho conocimiento en Excel o recién se están iniciando en Excel, Excel trabaja netamente números, bien, trabaja netamente números. eh, no se pueden contabilizar, obviamente, letras ni palabras, bien. Entonces, estas opciones van a ser convertidas en números, bien. Tenemos opciones cualitativas que van a ser convertidas a opciones cuantitativas. Bien, entonces, de esta forma se ha ido llenando la base de datos, bien, de acuerdo a lo que ha elegido o marcado cada individuo, exactamente los 20 individuos, bien. Pero, ¿cuál es el objetivo en sí por cada dimensión? Bien, ¿cuál es el objetivo por cada dimensión? Vamos a ver entonces los objetivos por cada dimensión. Vamos a ver cuáles son las características o cómo se encuentra segmentado geográficamente. Bien, cómo se encuentra segmentado o cuáles son las características de la segmentación geográfica respecto al perfil del consumidor. Pero entonces para ello tenemos que llevar a cabo pues una tabla de frecuencias y posteriormente un gráfico. Bien, entonces vamos a iniciar con con la primera segmentación geográfica o con la primera dimensión. Bien, entonces vamos a dejar un poco esto. Bien, recuerden que en la hoja 2 se encuentra el cuestionario. Una vez repito, en la hoja 2 se encuentra el cuestionario, como para que se puedan entender qué significan estos 1, 3 o 4, ¿no? Se encuentran ligados netamente a las opciones que tenemos por acá. Entonces, vamos a ver, vamos a construir nuestra primera tabla. Bien, ahora vamos a ver las opciones que tenemos. Bien, nos dice exactamente la ciudad natal. Vamos a ver ciudad natal, ciudad natal. ¿Cuáles son las opciones que tenemos? Según o de acuerdo al cuestionario, las ciudades natales que tenemos son Arequipa, tenemos Ancash, tenemos Lima, ¿qué más tenemos? Piura, a ver, perdón, aquí es Cajamarca, Piura, a ver, Cajamarca, Ancash, Lima, Piura y Arequipa. Piura y Arequipa, bien. Ahora, bien, tenemos por aquí la frecuencia y tenemos el porcentaje. Correcto. Entonces, vamos a ver por acá, pues, qué porcentaje, qué cantidad y qué porcentaje competen a cada opción. En este caso, de la población, pues, que se ha encuestado, ¿bien? ¿Cuántos de ellos pertenecen a cada una de estas ciudades o departamentos? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aplicar, pues, nosotros fórmulas básicas de Excel, ¿bien? Para este caso, podemos aplicar la función contar, ¿bien? La función contar. Es necesario por lo menos que tengamos algunos conocimientos de algunos conceptos básicos de Excel para poder conocer las fórmulas que vamos a aplicar. Bien, entonces vamos a contar pues cuántas veces se repite uno, cuántas veces se repite dos y así sucesivamente. Entonces, cada uno vamos a colocarle por acá. Cajamarca es 1, Ancash es 2, Lima es 3, Piura es 4 y Arequipa es 5. Bien. Esto es una técnica que me va a permitir facilitar la contabilidad, bien, de la frecuencia. ¿Por qué? Aquí podemos tener ya conocimiento, pues que obviamente Cajamarca es 1, Ancash 2, Lima es 3, Piura es 4, Arequipa 5. Pero ¿qué pasaría si tenemos una base de datos de 500, 600 o 700? Entonces, para ir nuevamente, pues nosotros buscar el cuestionario para ver a qué Cajamarca, Ancash, Piura, a qué opción pertenece,
Una técnica es colocarle los números a los cuales, los números asignados, ¿bien? En la base de datos. Por ejemplo, Cajamarca está asignado a 1, Ancash a 2, Lima a 3, Piura a 4 y Arequipa a 5, de acuerdo a la posición que se encuentran en el cuestionario, ¿correcto? Entonces, vamos a aplicar acá, pues, la fórmula para contar, ¿bien? Para contar cuántos individuos competen a cada ciudad. Entonces, ¿qué decimos? Para iniciar, siempre toda fórmula tenemos que colocarle al igual. Bien, para iniciar con toda fórmula vamos a colocarle al igual. Y voy a contarle, o perdón, voy a iniciar la fórmula contar. Contar, punto, sí. La fórmula contar puntos sí me va a permitir seleccionar un determinado rango y contar, para redundancia, un determinado patrón, ¿bien? O criterio. Entonces voy a elegir yo, en este caso lugar de nacimiento, voy a seleccionar todo ese rango. ¿Y qué me dicen? ¿Qué criterio voy a yo buscar? Entonces, 1. Ok, vamos a ver por acá. 9. Entonces me dicen que 9 personas, bien, tienen como lugar de nacimiento a Cajamarca. Bien, tienen como lugar de nacimiento a Cajamarca. Entonces, aquí les va otro dato importante. ¿Qué pasaría si yo tengo 60 ciudades natales, por decirlo así, 60 ciudades natales? Bien, yo tendría que pues ir construyendo la fórmula para cada uno, pero eso me tomaría demasiado tiempo. Y la clave de una tesis pues es ahorrar tiempo de manera responsable, bien, de manera responsable. Entonces, y con conocimiento, obviamente. Entonces, para ello, ¿qué vamos a hacer? Dentro, a ver, no sé si se puede ver, vamos a ver la fórmula, vamos a agrandar un poco esto. Bien, la fórmula es contar puntos sí. He seleccionado el rango, bien, he seleccionado el rango que compete al lugar de nacimiento. He seleccionado el rango. Bien, así pueden visualizar la fórmula, por favor. Voy a agrandar esto porque en la transmisión creo que se está viendo demasiado pequeña. Vamos a ver. Bueno, aquí tenemos pues la fórmula que se está empleando. Bien, la fórmula que se está empleando para contabilizar cuántas personas pertenecen a Cajamarca. Bien, entonces, si se logra visualizar, genial, si no lo pueden manifestar en los comentarios. Pero de todas formas, creo que sí se puede visualizar, creo que ya lo he sacado bastante. Entonces, ¿qué he hecho aquí? He aplicado la función contar puntos sí, que me permite seleccionar un rango dentro de Excel, bien, e ingresar un criterio. Este criterio se va a contar en este rango, es decir, cuántas veces se repite este criterio dentro de este rango, ¿ok? Creo que una mejor explicación no se puede. Ok, entonces le doy un Enter y me dice que son 9 personas pertenecientes a la ciudad de Cajamarca. Sin embargo, como vuelvo a repetir, ¿qué tal si yo tendría que determinar las frecuencias de 60 ciudades natales? Entonces, para ello, yo voy a aplicar lo siguiente. Me dirijo a mi fórmula y simplemente al término de cada celda, bien, al término de cada celda, voy a presionar F4. Bien, F23, F4. ¿Por qué? ¿Qué me permite este truco dentro de Excel? Me permite bloquear el rango. ¿Y por qué? ¿Por qué bloquear el rango, profesor? Porque si yo voy a seleccionar por acá, al costado de la celda, aparece una crucecita, selecciono y arrastro. Obviamente que todos me van a aparecer 9 porque es el mismo criterio. Sin embargo, lo que no cambia es el rango. ¿Por qué? ¿Qué sucedería si yo no coloco estos símbolos?
¿Qué pasaría si yo no coloco estos símbolos? Voy a eliminar por acá. Elimino por aquí. Voy a arrastrar. Y miren, ¿por qué creen que han cambiado? Porque el rango que estoy seleccionando también ha cambiado. Miren por acá. Ya. A ver. Bien, el rango entonces ha ido bajando de celdas. Bien, ha ido bajando de celdas, se ha ido moviendo. Se ha ido moviendo. Entonces, para ello es que se colocan esos símbolos, ¿bien? Entonces, como vuelvo a repetir, al término de cada celda, yo voy a presionar un F4, ¿ok? No el 1, el criterio no le voy a colocar el F4, y que hago simplemente arrastrar. Entonces, como ya he arrastrado y tengo el mismo rango para todas las frecuencias, que es lo que yo quiero medir, simplemente voy a ir cambiando yo el criterio de búsqueda. Bien, en este caso sería 2, en este caso 3, en este caso 4, y tenemos 5 por acá. Entonces, ¿qué me da en total? Debo asegurarme. Entonces, igual, suma, selecciono yo toda la frecuencia y un enter. 20. Ahí está. Ahora nos faltaría determinar el porcentaje. Bien, nos faltaría determinar el porcentaje. Es decir, ¿qué porcentaje de la población encuestada, bien, qué porcentaje de la población encuestada proviene de la ciudad de Ancash? ¿O qué porcentaje de la población encuestada proviene o pertenece a la ciudad de Cajamarca o la región de Cajamarca, o perdón, el departamento de Cajamarca? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dividir el número entre su total, es decir, ¿cuánto va a ser 9 de 20? ¿Ok? Lo tenemos en decimales y simplemente para poder cambiar esta cantidad a porcentajes, me dirijo aquí en la parte superior, bien, y le doy en porcentaje. Aumentamos. Aquí viene una recomendación. En estadística aplicada a tesis, es recomendable que por lo menos los porcentajes o los resultados porcentuales o las cifras tengan al menos 2 decimales. Bien, tengan al menos 2 decimales. Entonces vamos a aumentar por acá. Entonces, bien, vamos por acá. Ya vamos viendo ya el porcentaje. Nos dicen que el 45% de la población encuestada tiene como ciudad natal o pertenece a la ciudad de Cajamarca. Bien, pertenece a la ciudad de Cajamarca. Vamos a seguir. Ahora, vamos a aplicar el mismo método para poder arrastrar, bien, y conseguir o determinar los porcentajes. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? ¿Qué es lo que vamos a bloquear? Bien, ¿qué es lo que no se puede repetir? Bien, ¿qué es lo que no se puede repetir? Entonces, todos los números o todas las frecuencias van a estar siempre divididas entre 20. Entonces, lo que vamos a hacer simplemente, vamos a bloquear la celda C35, que es 20. Entonces, le doy un Enter y simplemente ahora arrastro. Esta cantidad me debe dar 100%. Entonces, total, ya tenemos nuestro primer objetivo. Ya tenemos nuestro primer objetivo, que es determinar, bien, las características de la segmentación. Aunque todavía, obviamente, que tenemos de determinar la ciudad de residencia, simplemente, pero ya, por lo menos, ya hemos avanzado a nuestro primer objetivo, que es determinar las características de la segmentación geográfica del perfil del consumidor. Bien, entonces, ya tenemos por acá nuestra primera tabla de frecuencias. Bien, ya tenemos nuestra primera tabla de frecuencias, entonces ya sabemos cuánto
cuántos individuos, bien, o personas o pobladores pertenecen a cada ciudad natal. En este caso, pues, vimos pues que la mayor parte, o poco más del 50%, para ser exacto, 55% de la población proviene de Ancash. Bien, proviene de Ancash. Ahora, debemos de convertir esta tabla en un gráfico. ¿Bien? Un gráfico de barras, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos dos opciones, pero vamos a ver una que es la que veo más fácil para ahorrar tiempo, es lo mejor ahorrar tiempo, pero de manera responsable. Ojo, la tesis requiere dedicación, así que no vamos a estar acortando el tiempo simplemente para poder presentar o llegar a un objetivo específico. Entonces, voy a seleccionar todas las ciudades natales y voy a seleccionar los porcentajes. Bien, esta es una manera de presentación. Vamos a ver dos. Bien, esta es una manera de presentación. Voy a seleccionar la ciudad natal y voy a seleccionar los porcentajes. Bien, entonces me voy a ir acá a la pestaña insertar. Voy a seleccionar gráficos recomendados, todos los gráficos, y voy a decirle gráfico de columnas, o también llamado gráfico de barras. Bien. Ahora, tengo dos opciones. Las presentaciones ya varían de acuerdo a la conveniencia del autor, bien, o en todo caso a lo que exige el asesor de la universidad. Entonces le doy en aceptar y ya tenemos por acá el primer gráfico. Tenemos el primer gráfico, ¿ok? Entonces, por acá todavía nos falta todavía configurar este gráfico. A ver, vamos a añadirle los porcentajes. ¿Por qué? Porque yo como asesor, si el estudiante pues me presenta este gráfico, yo puedo decir, pero ¿qué significa o qué equivale cada barra que veo por acá o cada columna, perdón, que veo por acá? Entonces, este gráfico no me dice nada. Entonces, lo que debo hacer es colocarle yo pues los porcentajes debidos a cada columna. Bien, a cada columna. Entonces, ya tengo por acá. También le puedo cambiar de color, pero eso ya es opcional. Es opcional. ¿Es recomendable? Sí es un poco recomendable. O digamos, yo lo voy a colocar desde el término opcional, que ustedes le puedan colocar colores a cada barra, como que para que se pueda distinguir o diferenciar una de otra, ¿no? Bien, entonces, vamos a colocarle por acá título de eje, voy a colocarle yo porcentaje, ¿ok? Y aquí vamos a colocarle ciudad natal. Ciudad natal. ¿Correcto? Entonces, miren, ya tengo ya mi primera tabla y mi primer gráfico. Sin embargo, hay dos opciones, como le digo, dos opciones de presentación de los gráficos. Bien, va a depender mucho del asesor que ustedes tengan a cargo. Esta es una. La siguiente, ¿cuál es? Nuevamente yo voy a seleccionar las ciudades natales y me preguntan, pero ¿cómo yo puedo seleccionar porcentaje y ciudad natal a la misma vez? Bien, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar el siguiente truco. Simplemente, una vez que haya seleccionado las ciudades natales, voy a presionar la tecla Control y voy a presionar también, o voy a elegir los porcentajes. ¿Ok? Una vez que he elegido, suelto el clic, suelto el Control y ya tengo seleccionado ambos conjuntos de celdas. Bien, entonces ahora voy a ver cuál es la otra presentación de gráficos. Me voy a ir por acá, gráficos recomendados, todos los gráficos. Bien. Oh, perdón. Estoy equivocando. Aquí lo que voy a hacer, sí, me está haciendo por acá. Lo que voy a hacer es lo siguiente. En este gráfico hemos representado el porcentaje de individuos por ciudad natal. Lo que voy a hacer ahora es que el gráfico represente tanto porcentajes como frecuencia. Entonces, para este caso ya no es necesario que yo pues elija simplemente ciudad natal y porcentaje porque es lo que va a aparecer en el gráfico. Sin embargo, voy a seleccionar ya todo. Bien, voy a seleccionar todo. Y
nuevamente me voy aquí a gráficos recomendados, todos los gráficos, bien, me puedo ir aquí, a ver, para tener la misma presentación que esto, le doy a aceptar, y miren, miren por acá, miren. Miren. Por aquí ya tenemos pues el gráfico, representación de la tabla, ¿bien? Pero presentando, perdón, las frecuencias y el porcentaje. Es decir, este 45% ¿a cuánto equivale la población? Entonces, a 9. Este 55% ¿a cuánto equivale la población? Son 11 individuos. Entonces, ya tenemos por acá. Entonces, no es necesario que coloque acá ya el título del eje, simplemente por acá tenemos nosotros ciudad natal. Bien. Ahora, si se dan cuenta, hay una diferencia en este gráfico con este. Obviamente que es la presentación, pero hay otra diferencia. Si podemos ver, aquí nos dicen serie 1 y serie 2. ¿Por qué? Tenemos dos colorcitos. Bien, tenemos dos colorcitos. Entonces, lo que vamos a hacer es colocarle un nombre. O mejor dicho, ¿qué es lo que pertenece? El anaranjado, pues, a ver, pertenece a los porcentajes y el otro color a frecuencias. Entonces, para ello voy a darle yo un clic derecho al gráfico y me voy a ir a seleccionar datos. En seleccionar datos tengo por acá digo serie 1 y serie 2, ¿correcto? Serie 1 y serie 2. Entonces veo que la serie 1 compete a frecuencias, ¿correcto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Selecciono, modificar, selecciono yo la celda de esta frecuencia, más que todo por el nombre, porque me dice nombre de la serie, valores de la serie, no voy a mover porque ya está seleccionado e ingresado, insertado en el gráfico. Entonces solamente yo voy a mover nombre de la serie que está por acá y que es frecuencia. Luego me voy por acá, serie 2, modificar y me voy a porcentaje, ¿correcto? Le doy a aceptar, ya está, le doy a aceptar por acá también y ya tengo frecuencia y porcentaje. Bien, frecuencia y porcentaje. Entonces me dicen, profesor, pero ¿cómo yo voy a colocarle los números aquí en las barras? Correcto, nuevamente, repito. A ver, como dije anteriormente. Al costado del gráfico tengo yo un botoncito con el signo más. Selecciona por acá. Y tengo por acá yo ejes, títulos de ejes, título gráfico, etiquetas de datos, tablas de datos, líneas de cuadrícula, leyenda, entre otros. Bien, entonces, lo que voy a hacer es simplemente seleccionar títulos de ejes, que son estos de acá, que es frecuencia y porcentaje, y en su defecto aquí porcentaje. Y tengo etiqueta de datos. La etiqueta de datos, pues, son los numeritos que vemos por acá arribita de las columnas. Bien, vemos por acá los números y porcentajes. Esos son las etiquetas de datos. Entonces selecciono título de eje y etiqueta de datos. Otro aspecto, ya que estamos trabajando este procedimiento estadístico en Excel, pero aplicado a tesis. En las tesis o la metodología del procedimiento de inserción de gráficos en redundancia en una tesis, no permite ya que dentro del gráfico se tenga el título del gráfico. Ya no, esto ya no es así. Entonces, lo recomendable es eliminar el título del gráfico. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las normativas APA, bien, de acuerdo a las normativas APA, que ya este año tenemos las normativas APA de séptima edición ya, actualizadas. Por acá arriba vamos a tener, pues, por ejemplo, ¿no? A ver, simplemente para colocarlo, vamos a tener por acá, por ejemplo, figura 1, ¿no? Figura 1, punto. Y por acá tenemos nosotros, pues, en cursiva, ciudad natal. De esta forma se presentaría este gráfico en un archivo Word, ¿bien? O en su tesis, en su defecto. Y por acá abajo tendríamos lo siguiente. También en cursiva, nota, punto. Y podemos decir, este gráfico representa
la frecuencia y porcentaje de individuos por ciudad natal. Por ciudad natal. ¿Ok? Correcto. Entonces, de esta forma, o esta forma, es la presentación oficial de un gráfico en una tesis. Ojo, puede variar. Puedo presentar este gráfico o este, pero la presentación, de acuerdo a APA, me refiero, de acuerdo a APA es esta. Figura 1, el nombre de la figura o el gráfico en este caso, nota en cursiva, punto, y colocarle pues la descripción de este gráfico. La descripción de este gráfico. Entonces, ya tenemos pues nosotros hemos obtenido nosotros pues la frecuencia, el porcentaje de la ciudad natal. Tenemos dos opciones de gráfico. Bien, tenemos dos opciones de gráfico. Y cómo presentarlo siguiendo las normativas APA en su séptima edición. Bien, en su séptima edición. Ya se está descontinuando por ciento, bueno, dependiendo de cada universidad, se está empleando ya las normativas APA séptima edición, sí. Ya no tenemos, ya nos están siguiendo ya en algunos casos estas normativas en la sexta edición, ya se está descontinuando, pues ya nos estamos actualizando. Bien, ya tenemos una actualización respecto a las normativas APA. Bien, entonces ya vemos, hemos obtenido, pues como repito, el primer indicador. Bien, hemos obtenido el primer indicador. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Hasta aquí, este procedimiento es denominado estadística descriptiva. Bien, estadística descriptiva. Porque buscamos pues ciertas características o ciertos aspectos relevantes o destacables de un grupo de individuos, bien, de un grupo de individuos, los cuales van a estar representados pues en tablas, gráficos, a diferencia pues de una estadística inferencial. Entonces, vamos a hacer vamos a ver en qué se diferencia la estadística descriptiva de la estadística inferencial. La estadística descriptiva, pues como les digo, busca pues destacar o determinar ciertas características de un grupo de individuos representados en tablas y gráficos. Bien, eso es lo que busca la estadística descriptiva. Sin embargo, en la estadística diferencial, bien, los resultados buscan o apuntan a probar una hipótesis. Bien, apuntan a probar una hipótesis. Ejemplo, profesor, de estadísticas inferenciales. Correcto. En estadísticas inferenciales podemos encontrar, por ejemplo, diseño de investigación descriptivos correlacionales. Bien, investigaciones experimentales, preexperimentales, cuasi experimentales, que buscan en su totalidad determinar o probar una hipótesis o llegar a probar una hipótesis. Correcto. Entonces, eso es lo que busca. Entonces, la estadística diferencial sí, son más que todo para tesis. Vuelvo a repetir, estadística diferencial está aplicada para tesis correlacionales, experimentales, preexperimentales, cuasi experimentales, en general o en líneas generales para investigaciones que buscan probar una hipótesis. ¿Por qué digo esto? Pero profesor, ¿en una descriptiva no se tiene hipótesis? No. En una tesis descriptiva no se tiene hipótesis. Bien, no se tiene hipótesis porque no planteamos probar nada. Vamos a describir algo, vamos a explicar algo, vamos a comparar algo. No vamos a llegar a no vamos a validar ninguna hipótesis. Bien. Sin embargo, dentro de las descriptivas, pues en el diseño correlacional, sí. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque el diseño correlacional busca determinar o probar una hipótesis. ¿Por qué? Pero profesor, ¿cuál sería la hipótesis en un diseño correlacional? Pues sería lo siguiente. Sería, por ejemplo, determinar o en qué medida se relaciona una variable con otra. Entonces decimos, ¿no? Por ejemplo, tomando capacitación y desempeño docente. Decimos, ¿en qué medida se relaciona la capacitación y el desempeño docente en una institución pública del Estado? Esto sería la formulación de la pregunta. Y la respuesta, que es convertida en hipótesis, sería pues, la capacitación se relaciona significativamente con el desempeño docente en la institución educativa tal. ¿Bien? O existe relación significativa entre la capacitación y el desempeño docente en una institución educativa tal. Entonces, eso sería pues las hipótesis que se pretenderían probar en una investigación correlacional. Bien, entonces,
Hasta aquí pues ya hemos visto ya la estadística descriptiva aplicada a esta base de datos para encontrar la ciudad natal. Ahora, este procedimiento es repetitivo para los demás indicadores. Bien, es repetitivo para los demás indicadores. Sin embargo, en Excel tenemos también otro procedimiento de estadística descriptiva. Bien, otro procedimiento de estadística descriptiva. ¿Por qué? Vamos a verlo. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ir aquí a datos. Ojo, en la pestaña datos de Excel, no siempre viene esta opción que es análisis de datos. Bien, análisis de datos. ¿Por qué les digo? Esta opción análisis de datos suele o se tiene que insertar. Me voy a archivo, luego me tengo que ir a opciones y tengo pues que ir a complementos y tengo que insertar. Bien, pero eso ya es otro procedimiento, obviamente, es otro procedimiento que se tiene que seguir. Bien, pero ya es, o inclusive también creo que algunas veces está oculto. Bien, a veces está oculto. Pero eso ya es conocimiento de cada tesista. Bien, entonces, simplemente para los que ya tenemos análisis de datos dentro de la pestaña datos, simplemente me voy a ir por aquí, análisis de datos, correcto, y voy a buscar por acá la opción de estadística descriptiva. Bien, generalmente, ¿qué es la estadística descriptiva? ¿O qué encontramos o qué indicadores tenemos en la estadística descriptiva? En estadística descriptiva tenemos promedio, moda, desviación estándar. Bien, tenemos también hasta la correlación. Bien, sí, aquí en Excel también podemos obtener correlación. Muchos tesistas suelen pensar que la correlación es propia del software estadístico SPSS. No, en Excel también podemos obtener la correlación. Simplemente en estadística descriptiva es un indicador algo general, ¿bien? Hay una fórmula o un procedimiento que es muchísimo más amplio que nos permite determinar la correlación. Sin embargo, pues como les digo, o les vuelvo a repetir, pues tenemos en estadística descriptiva de la moda, el promedio, la desviación estándar, el rango, el máximo, mínimo y hasta la correlación. Pero en este caso creo que no nos va a determinar la correlación. Bien, entonces voy a seleccionar yo estadística descriptiva, le doy a aceptar, bien, y me dice rango, rango de entrada. Entonces, ¿qué le digo? Voy a seleccionar yo lugar de nacimiento, todo el rango, bien, todo el rango. Ahora, me dice, opciones de salida, ¿dónde yo quiero que se presente esta estadística descriptiva? Para un mejor orden, voy a decirle que en una hoja nueva y simplemente le doy en aceptar. Bien. Oh, perdón. A ver. Ah, resumen de estadística. Le doy en resumen de estadística, lo voy a aceptar y miren por acá. Pero ojo, este no es el mejor ejemplo, ¿eh? Este no es el mejor ejemplo. No aplica, solamente es a modo de ejemplo, pero no es el mejor. ¿Por qué les digo esto? Porque aquí lo que buscamos nosotros es determinar qué individuo pertenece a una respectiva ciudad natal. Pero lo que buscamos acá es, por ejemplo, ver cuál es la media aritmética, la mediana, la moda, la visión estándar, la varianza, el rango, el mínimo, el máximo, ¿bien? Y la suma. Pero esta estadística descriptiva, precisamente si esta estadística descriptiva estaría mejor aplicada, a ver, trayendo un ejemplo, por ejemplo, yo deseo ver las notas o cuál es el estado de las notas de un conjunto de estudiantes de un determinado salón. Bien, por ejemplo, yo tengo por acá, aquí mismo, voy a colocarle notas. Bien, coloco por acá. Alumno 1, alumno 2, alumno 3, ¿correcto? Entonces, simplemente voy a arrastrar, voy a colocarle simplemente 10 alumnos. Voy a decirle que el primer alumno
Se ha obtenido 17, el segundo 18, el tercero 13, así, 10, 11, 9, 5, 20, 4 y 2. Correcto. Entonces, yo quiero saber cuál es el promedio de notas, cuál es la nota más alta, cuál es la nota más baja, bien, cuál es la moda dentro de estas notas, bien, cuántas notas hay, ojo, cuántas notas hay, bien. Entonces, vamos a ver nuevamente, me voy aquí a datos, análisis de datos, estadística descriptiva. Sin embargo, ahora voy a seleccionar estos nuevos datos que tengo por acá. Selecciono por aquí, le doy a resumen de estadísticas, ya está seleccionado, me va a aparecer en una nueva hoja, le doy en aceptar y ya tengo por acá. Y lo tengo por acá. ¿Ok? ¿Cuál es la media o el promedio de notas? El promedio de notas es de 10.9. Entonces, el promedio de notas de ese salón es de 10.9. La mediana, 10.5. Moda, ND. ¿Por qué ND? No existe moda. No existe moda. No existe un número repetitivo, un patrón entre las notas. Por eso es que me aparece este valor. Bien. ¿Qué más? Otros indicadores destacables. Tenemos un rango. Bien. Tenemos un máximo mínimo. La nota máxima es 20 y la nota mínima es 2. Y la suma en total de las notas es 109. Cuenta 10 porque son obviamente 10 estudiantes o 10 alumnos. Correcto. Entonces, aquí pues ya hemos visto dos ejemplos claros de estadísticas descriptivas en Excel aplicado a tesis. Bien. Por ejemplo, ¿no? En este objetivo podemos ver, a ver, sería objetivo 1, sería determinar las características de la segmentación demográfica. Entonces, para dar complemento al objetivo, ya tenemos la primera tabla que compete su indicador lugar de nacimiento y nos faltaría simplemente lugar de residencia, que sería el mismo procedimiento. Bien, que sería el mismo procedimiento. Entonces, ya, el cual obviamente que se va a aplicar es repetitivo para todo. Bien, es repetitivo para todo. Bien, tesistas, pues hasta aquí hemos llegado con el webinar Estadística Descriptiva aplicado a tesis. Nos faltaría un procedimiento más, aunque eso ya no es estadística descriptiva, eso sería ya, más que todo, creación de una base de datos, baremación de un cuestionario. Por ejemplo, lo que estamos viendo por acá nosotros es determinar qué cantidad, para este ejemplo, determinar qué cantidad de individuos pertenecen a una determinada ciudad natal. Sin embargo, el cuestionario no siempre se presenta de esta forma. ¿Por qué? ¿Qué pasaría, poniendo el ejemplo de las notas, qué pasaría si yo quiero medir, por ejemplo, de 0 a 10 significa que el estudiante está en inicio, de 11 a 13 en proceso y de 15 a 20 eficiente, por decirlo así. Y ahora, ¿eso cómo lo mido en Excel? ¿Cómo mido eso en Excel? Bien, ¿cómo mido eso en Excel? Entonces no es igual para todos. Entonces, va a variar un poco la contabilidad de un cuestionario, bien, en Excel. Bien, entonces, este cuestionario básicamente compete a una tesis netamente descriptiva, una descriptiva simple, bien, una descriptiva simple. Entonces, para generalizar un poco ya, en la estadística descriptiva, bien, es el diferencial, está empleada en tesis con un enfoque cuantitativo, bien, con un enfoque cuantitativo. Bien, obviamente que también es aplicado para tesis descriptivas explicativas, comparativas, correlacionales, simples. Entonces, para esos tipos de estudios está aplicado la estadística descriptiva y la estadística diferencial también. Bien, sin embargo, pues ya para tesis bajo enfoques cualitativos, el escenario es distinto. Bien, el escenario es distinto. Ojo, en una tesis se puede aplicar el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Bien, eso sería una tesis bajo un enfoque mixto. Bien, un enfoque mixto. Bien, entonces, estimados tesistas, sin más, pues
Ha sido un gusto poder haberles instruido un poco en lo que es la aplicación de la estadística descriptiva para tesis en Excel. Como les digo, en una próxima oportunidad vamos a estar viendo pues un webinar gratuito en donde vamos a aprender a cómo baremar, ¿bien? Cómo baremar un cuestionario en Excel, ¿bien? Baremación me refiero a lo que ya he manifestado, determinar, por ejemplo, rangos. Por ejemplo, si el alumno ha tenido una nota de 17, de acuerdo a los rangos de mi cuestionario, a qué nivel equivale este 17? Bien, como ya lo he dicho, puede ser de 0 a 10, proceso, o perdón, inicio, de 11 a 13 o a 14 en proceso y de 15 a 20 destacado o eficiente. Entonces, este 17 o esta nota 17 que ha obtenido el alumno está dentro del nivel eficiente. Entonces, pero ¿cómo yo puedo obtener, profesor, eso? Eso lo vamos a ver en en el siguiente webinar, donde vamos a aprender a cómo baremar un cuestionario con rangos o escalas. Y también quizás, ¿por qué no vamos a ver también nosotros, pues, cómo aplicar esta estadística descriptiva en SPSS? ¿Por qué? Porque por lo general ahora, pues, los asesores o las universidades exigen que esta estadística sea aplicada o ejecutada en el software SPSS. Bien, SPSS. Y también vamos a ver pues un webinar de cómo aplicar estadística descriptiva en SPSS. Bien, aplicado a tesis. Bien, aplicado a tesis. Entonces, sin más, fue un gusto haber tratado pues con ustedes. Espero que el webinar haya sido de su agrado y se hayan informado mejor o más sobre cómo aplicar estadística descriptiva en Excel referido a las tesis. Bien, les ha instruido, les ha hablado el ingeniero John Jason Corpus Aquino, gerente general de JTC Consultora, investigador y consultor de tesis, con más de 4 años de experiencia en tesis de pre y posgrado. Bien, los veo hasta en un próximo webinar. Hasta luego.